Mi novio perdió un juego de verdad o reto, y el reto era besar a alguien del sexo opuesto. Antes de que nuestros labios siquiera se rozaran, Ashley simplemente me apartó y se lanzó. Vamos, Ashley, déjalo ya. Es el cumpleaños de Sarah, ¿recuerdas? Dijo Mark con una sonrisa, apretándole la mejilla de forma juguetona. Todos en la habitación guardaron silencio, mirándome despatarrada en el sofá. Ashley solo se rió con un ligero «Relájate, Sarah. De todas formas, Mark ni siquiera me ve como a una chica», agregó Mark tratando de calmar las cosas. «Es solo un juego, Sarah. No seas tan mala perdedora». Todos esperaban que estallara, pero en lugar de eso, simplemente me quité el anillo de compromiso y se lo deslicé con cuidado en el dedo de su amiga de la infancia. «Avísenme cuándo es la boda, ¿sí?», solté. «Ay, Mark, qué rico sabes. ¿Qué has estado comiendo?». La voz melosa de Ashley llenó toda la sala. Mark, que la estaba mirando como si fuera la mismísima luna, pareció recordar que estábamos todos allí y me notó en el sofá. Soltó la mejilla de Ashley y le dio un golpecito juguetón en la cabeza. «Oye, vamos, es el cumpleaños de Sarah. Por el amor de Dios». Ashley hizo un puchero. «Ay, no pensé que Sarah fuera tan estirada. Después de todo, es solo un reto tonto». Esa frase dejó el aire cargado. No estábamos hablando de un golpecito en la muñeca o una palmadita en la cabeza por una penalización. Fue un beso de verdad. Vi cómo algunos se encogían, porque normalmente yo estaría gritando y armando un escándalo en ese momento. En vez de eso, me quité el anillo de compromiso con calma. Caminé hacia Ashley y se lo puse con suavidad en el dedo. Resultó que le quedaba perfecto. Sonreí levemente. «En serio, avísame cuando fijen la fecha», dije. Todos se quedaron boquiabiertos, incluida Ashley. «Sarah, es solo un juego. ¿Hablas en serio?», preguntó Mark con un tono súbitamente frío. «Sí, ¿verdad?», respondí con una risita ligera. «Solo intento ayudarlos a divertirse». La cara de Mark se ponía cada vez más roja ante mis ojos. Ashley tiró de su manga. «Está bien, Mark, es mi culpa. No pensé que Sarah se lo tomaría tan mal, pero hemos sido como hermanos desde siempre». Se quitó el anillo y me lo lanzó. «Toma, no te pongas dramática». No significó nada. El anillo me dio de lleno en la cara y cayó al suelo con un clink. Todos se quedaron mirándome, pero yo solo lo recogí. «Si no lo quieres, para mí no sirve de nada». Lo tiré a la basura. «Sarah, ¿estás loca? Es tu anillo de compromiso. Rápido, rápido, sáquenlo». «¿Dónde cayó?». «No lo encuentro». La gente empezó a revolver el basurero, que ya estaba lleno de cáscaras de sandía, cáscaras de plátano e incluso el vómito de alguien. Era imposible encontrar un anillo tan pequeño en ese desastre. Ashley parecía angustiada, aferrada a la mano de Mark, con los ojos llenándose de lágrimas. «Mark, ¿qué acaba de pasar? ¿Por qué Sarah está tan enojada? ¿Fui tan horrible? Pero siempre hemos sido muy cercanos». Mark se puso delante de ella, protegiéndola. «Basta». Todos se quedaron congelados, mirándolo al lado del cesto de basura. Su mirada era gélida, como si pudiera congelarme con solo verme. «Si no lo aguantas, ¿por qué juegas? Ahora todos están de mal humor por tu culpa. ¿Contenta?». Sus palabras me pegaron como un puñetazo en el estómago. Ashley besó a mi novio, y según él, yo era la que arruinaba el ambiente por ser tan condescendiente. La antigua yo estaría gritando, llorando, acusando a Ashley de pasarse de la raya, pero en ese momento no podía ni enojarme. En lugar de eso, agarré mi bolso. «Me voy, diviértanse». La puerta se cerró detrás de mí. Alguien habló con cautela. Es el cumpleaños de Sarah. ¿No está mal que se haya ido?». Mark sonaba molesto. «Ignórenla. Ya era hora de que madurara». En fin, a Ashley la acaban de contratar como profesora en mi facultad. «Ashley, ¿por qué no soplas las velas?». La fiesta recobró su atmósfera. Las felicitaciones de cumpleaños para mí se convirtieron en «felicidades por el nuevo empleo, Ashley». Sentí la cara helada y me la limpié. Estaba llorando, pero no estaba triste. Mi corazón estaba entumecido. Crecí en la zona de residencias para profesores y siempre admiré a Mark, el estudiante estrella. Pero yo era torpe y nunca encajé en su grupo. Siempre me sentaba junto a la ventana, mirando a Mark y a Ashley bromear con un asomo de envidia. Me esforzaba al máximo en la escuela, y me emocionaba cuando aparecíamos juntos en la lista de honor. Pero no era vivaz ni encantadora como Ashley. Siempre me sentía como una extraña educada para él. Cuando fuimos a la universidad, Ashley se fue a una estatal normal y empezó a salir con alguien, y yo por fin reuní el valor para confesarle mis sentimientos a Mark. De algún modo, él dijo que sí, y desde entonces todo lo que hacía era por él. Cuando decidió quedarse a dar clases en la universidad, renuncié a mi oportunidad de estudiar en el extranjero. Mi profesor trató de disuadirme 1000 veces, contándome cómo varios de mis compañeros mayores terminaron ganando sueldos de 6 cifras y obteniendo renombre. Yo solo me sonrojaba y decía, quiero ser feliz con él. Le di todo, y ni se dio cuenta. Parada en el frío, respiré hondo y llamé a mi asesor de posgrado. Profesor, ¿todavía necesita a alguien para ese proyecto del que me habló? El profesor se sorprendió por un segundo, pero luego respondió, Sarah, al fin has entrado en razón, ¿eh? Claro que te necesitamos. Este proyecto es perfecto para ti. Uno de tus compañeros ha estado rogándome que se lo dé, pero no pienso hacerlo. ¿Cuándo vienes? Te recojo en el aeropuerto. Sonreí. En un par de semanas, profesor. Arreglaré todo aquí y luego iré. Aunque no me iba de inmediato, empecé a revisar los detalles del proyecto. Irlanda estaba en una zona horaria distinta. Cuando
colgué, ya anochecía allí, y aquí pasaba de medianoche. Me dolía la cabeza. Llené la bañera con agua caliente y me sumergí. Todo mi cuerpo se relajó. Estaba tan agotada que me quedé dormida con la música puesta. Desperté al oír la puerta de entrada abriéndose. ¿Sara? Era Mark. Su voz resonó por el apartamento, cada vez más frustrada. Abrió la puerta del baño. Su voz se volvió más grave. ¿Sara? Había un leve reproche en su mirada. No sabía por qué estaba enojado. ¿Por qué no me quedé en la sala esperando para pelear con él y con Ashley como siempre? ¿Llegaste? Perdón, me quedé dormida. No te oí. Me sujeté al borde de la bañera. ¿Me darías un minuto, por favor? Amable, distante. Frunció el ceño y se frotó el puente de la nariz, luciendo agotado. No me quedé hasta tan tarde por gusto. Ashley bebió demasiado. Su exnovio la estaba acosando. No podía dejarla sola. Cierto, la seguridad va primero. Él me miró fijamente. Le dediqué una sonrisa tenue. ¿No estás enojada? Me reí. ¿Por qué estaría enojada? Son amigos de la infancia. La llevaste a casa. Ella es una mujer soltera, después de todo. ¿De verdad? Mark me miraba como si no me conociera. Esperé unos segundos, pero él no se movió. Me levanté para buscar una toalla. Vivíamos juntos desde hacía años. No es que no hubiera visto mi cuerpo antes, pero empezó a resultarme incómodo. Me envolví en la toalla y traté de pasar junto a él. Él me agarró de la muñeca. Sara, ¿puedes decirme qué está pasando? Me detuve. ¿Qué quieres que diga? Dudó. Tú siempre tienes mucho que decir. Lo pensé. Era verdad. Cada vez que Ashley causaba un problema, yo era la que se ponía a discutir y armar pleito. Pero me di cuenta de que solo te descontrolas cuando estás completa e intensamente enamorada. Y ya no sentía nada. Por eso, no tenía nada que decir. Solté mi muñeca de su agarre con cuidado. Es tarde. Ya pasan de las 2 de la mañana. Mañana tenemos que levantarnos temprano. Él se quedó parado con la mano en el aire. Bostecé. No te desveles, ¿vale? Me voy a la cama. Buenas noches. Me metí bajo las sábanas y cerré los ojos. Afuera, en el pasillo, hubo silencio por un minuto. Luego, portazo. Se cerró la puerta de golpe, despertándome. Era Mark. Salió furioso. Sabía por qué se enojó. En realidad me dio la oportunidad de hablar, y yo no la tomé. Dormí de maravilla. A la mañana siguiente, pedí desayuno a domicilio. Al abrir la puerta, había un pastel de cumpleaños sobre la mesa. Mark estaba sentado detrás de él. Feliz cumpleaños atrasado, Sara. Me quedé inmóvil. La app de comida ya estaba lista para pagar. Sé que estabas molesta por lo de ayer, y ese anillo ya se perdió para siempre. Sus dedos largos y esbeltos empujaron su teléfono hacia mí. Ese estilo ni siquiera te quedaba. Elige otro. Ashley es solo una niña. No se lo tengas en cuenta. Besar es algo importante, pero ella nunca lo ha tomado en serio, ¿sabes? ¿Me compraste un pastel? Muchas gracias. Lo interrumpí a mitad de frase. Me miró fijamente. ¿Sara? Me incliné sobre el pastel, leyendo la dedicatoria. Feliz 18 cumpleaños, siempre joven. Qué lindo deseo, gracias. Me encanta. Él frunció el ceño. ¿Sara? Me puse a buscar platos y cubiertos. ¿Qué pasa? Él bajó la mirada. Nada. Hablé con tono alegre. Este lugar tiene el mejor glaseado de la ciudad. Nunca consigo hacerlo igual. ¿De verdad te has tomado la molestia? Él murmuró un sí, distraído. Sara, acerca del anillo. Aquí tienes, la porción más grande para ti. Tienes que comértela toda. Puse el trozo más grande frente a él. Luego tomé un pedazo más pequeño para mí y lo probé. ¿Es nuevo? Está buenísimo. Sara frunció el ceño. ¿Puedes mirar lo que te compré? Bajé la mirada. En la pantalla de su teléfono estaba la web de DR Jewelry, la marca que solo te permite comprar un anillo por cliente. Me tembló la mano. No podía imaginar lo emocionada que habría estado antes de ayer al ver esto, pero ahora solo disfrutaba de mi pastel favorito. No, da igual. Sería un desperdicio de dinero. ¿Sara? Mark me miraba como si estuviera loca. Sonreí. En serio, esas cosas ya no me importan. No malgastes tu dinero. Estoy contenta con el pastel. Dejé mi plato vacío sobre la mesa. Tengo una reunión hoy. Debo irme. Acuérdate de poner los platos en el lavavajillas. Fui al dormitorio a cambiarme. Clonk. Oí el ruido de la silla al apartarse. Me di la vuelta. Mark había guardado su teléfono. Bah, le compraré algo a Ashley. A ella sí le gustan esas cosas. Salió dando un portazo. Ni tocó el pastel. No lo vi en la facultad los siguientes días. Vaya, es precioso. El engaste es el más bonito que he visto. ¿Quién te lo regaló, Ashley? Cásate con el hombre que te compre un DR. Cuando llegué a la oficina, todos rodeaban a Ashley, bromeando y felicitándola. Miré de reojo. Llevaba un anillo clásico de DR en el dedo. Dicen que ese estilo simboliza el amor verdadero hasta la muerte. Oh, me lo compró un amigo. No se hagan ideas. Ashley se rió, pero no dejaba de mirar de reojo a Mark, que estaba cerca. Me vio y enseguida se tapó la boca. Ay, profesora Sara, ¿cuándo llegó? Mark no me regaló este anillo. No se equivoquen. Me miró a los ojos mientras entraba, como si no me hubiera visto, y levantó la mano con el anillo bien alto, charlando y riendo con los demás. Todos recordaban el beso en mi fiesta de cumpleaños, así que se volvieron a mirarme. Mark también me miró. Me acerqué a Ashley y tomé su mano. Es hermoso. Tu novio tiene muy buen gusto. La cara de Ashley se descompuso. Mark se quedó helado, el vaso de agua a medio camino de su boca. Todos se miraron desconcertados. Luego, alguien se echó a reír. La profesora Sara tiene buen gusto. Si dice que es bonito, entonces tu novio debe de estar loquito por ti. Alguien le dio un codazo a quien habló y susurró.
¿Qué insinúas? Si Mark lo hubiera comprado, Sarah ya habría explotado. Debe de ser un novio nuevo. Si no, ella no lo alabaría. Todos captaron la idea de pronto. ¿Desde cuándo tienes novio, Ashley? Vaya que lo tenías bien guardado. ¿Cuándo es la boda? A ver, déjame ver. Ese estilo es demasiado bonito. Mientras todos la elogiaban, Ashley sonreía mirándome. Ay, no sé por qué lo compró. Me preguntó qué quería y lo compró. No pensé que un hombre hetero fuera tan... Quítatelo, interrumpí de golpe. Al cerrar la puerta de mi oficina, inhalé profundamente. La conversación con Ashley, su risa forzada, el anillo brillando en su dedo, nada de eso me importaba ya. Me sorprendía a mí misma con lo tranquila que estaba. Antes, habría sentido rabia, desesperación o al menos una punzada de tristeza. Pero ahora, nada. Al llegar a casa, lo primero que noté fue una camioneta de mudanza estacionada frente al edificio. Un par de trabajadores cargaban cajas hacia el apartamento de al lado. Extraño. Ese lugar había estado vacío desde que la señora Ramírez se mudó con su hija el mes pasado. Subí las escaleras con calma, sintiendo el cansancio en los músculos. Cuando llegué al pasillo, la puerta del apartamento vecino estaba entreabierta. Justo cuando iba a entrar al mío, una voz masculina sonó detrás de mí. ¿Sara? Me giré de inmediato, con el corazón dándome un vuelco en el pecho. Frente a mí, con una caja en brazos y una sonrisa sorprendida, estaba alguien que no había visto en años. O mejor dicho, alguien que reconocí solo después de unos segundos, porque el chico delgado y risueño de mi infancia ya no estaba ahí. En su lugar, había un hombre alto, de hombros anchos y con una presencia que llenaba el espacio. ¿Lucas? Mi voz salió con incredulidad. Él dejó la caja en el suelo con una risa baja. Sabía que me sonabas familiar, pero no estaba seguro. Dios, ¿cuánto tiempo ha pasado? Parpadeé varias veces. Lucas, mi mejor amigo de la infancia. Nos habíamos criado juntos hasta que su familia se mudó cuando teníamos unos 10 años. Siempre pensé que tal vez lo volvería a ver algún día, pero nunca imaginé que sería así, como mi nuevo vecino. Esto es una locura, dije, aún procesándolo. Sí, totalmente. Me miró de arriba abajo con una media sonrisa. Pero dime, ¿qué hace la pequeña Sara en este edificio? No esperaba encontrarte aquí. Solté una carcajada. Pequeña Sara ya no existe. Y más bien, debería preguntarte eso yo. ¿Qué haces aquí? Lucas se cruzó de brazos, apoyándose contra el marco de la puerta. Trabajo en arquitectura y me asignaron un proyecto en la ciudad. Pensé en alquilar algo por aquí, y cuando vi este departamento disponible, lo tomé sin dudar. Claro que no tenía idea de que mi vecina sería una vieja amiga. ¡Vieja amiga! La frase me hizo sentir cálida por dentro. Habían pasado años, pero la sensación de familiaridad seguía allí. Charlamos un rato más. Me contó sobre sus viajes, su trabajo y cómo terminó en esta ciudad. A su lado, me sentí cómoda, como si hubiera encontrado un fragmento de mi pasado que no sabía que extrañaba. ¿Sabes?, dije después de un rato. Este fin de semana hay una fiesta. ¿Te gustaría venir? Lucas alzó una ceja. ¿Me estás invitando a una fiesta? Sí, pero no te emociones demasiado. Es solo una reunión con algunos conocidos. ¿Habrá alcohol? Lucas, él rió. Bien, bien. Acepto la invitación. ¿Tengo que llevar algo? Solo a ti mismo. Nos despedimos y entré a mi departamento, aún con una leve sonrisa en los labios. No podía creer la coincidencia, pero por alguna razón no me molestaba en absoluto. Lo que no sabía era que su presencia en mi vida traería cambios mucho más grandes de los que imaginaba. Desde el día en que vi a Lucas en el pasillo, algo en mi vida se sintió diferente. No sabía explicarlo con certeza, pero era como si su presencia trajera consigo una ligereza que no había sentido en mucho tiempo. Antes, mi rutina era simple: trabajo, casa, a veces café con algún compañero de la facultad y luego volver a casa sintiéndome vacía sin siquiera saber por qué. Pero ahora, cada vez que salía al pasillo, parecía que Lucas estaba ahí, siempre con un comentario casual o una sonrisa despreocupada. El primer día, lo encontré peleando con una caja que claramente pesaba más de lo que quería admitir. ¿Necesitas ayuda, vecino?, pregunté, apoyándome contra la puerta de mi departamento. Él, sudando y con cara de pocos amigos, me lanzó una mirada entrecerrada. Si me dices que esto se ve fácil, voy a fingir que no te conozco. Entonces, si te ayudo, ¿lo admitirás? Depende. ¿Cuánto planeas burlarte de mí después? Sonreí y caminé hacia él. Entre los dos logramos meter la caja en su sala, y cuando me enderecé para ver su apartamento, noté que todavía estaba lleno de cajas sin abrir. Parece que tienes trabajo para rato, comenté. Lucas suspiró exageradamente. No me lo recuerdes. Estoy empezando a considerar vivir entre cajas y fingir que es arte moderno. Reí, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí cómoda con alguien sin ningún esfuerzo. Esa fue la primera de muchas interacciones casuales. A los pocos días, nos cruzamos en el ascensor. ¿Otra vez tú?, dije en broma. Estaba a punto de decir lo mismo, respondió él con una sonrisa torcida. ¿Me estás siguiendo, Sara? Rodé los ojos. Por favor, vivo aquí antes que tú. Si alguien está siguiendo a alguien, claramente eres tú. Lucas no respondió de inmediato, pero su mirada se mantuvo fija en mí por un segundo más de lo necesario, como si me estuviera evaluando. Me dejó incómoda, pero no de mala manera. Era una sensación nueva. Cuando la puerta del ascensor se abrió, él se encogió de hombros. Bueno, si me atrapan espiándote, al menos tendré una buena excusa. ¿Y cuál sería? Sonrió. La curiosidad me dejó ahí, confundida y un poco intrigada. Desde ese momento, nos veíamos casi a diario. Descubrí
Descubrí que Lucas tenía un sentido del humor rápido, una facilidad innata para hacerme reír, y una forma de hablar que lo hacía parecer como si siempre estuviera bromeando, pero al mismo tiempo, decía cosas con un peso que quedaba en el aire. Una noche, después de un día agotador, estaba sentada en mi balcón con una taza de café cuando escuché su voz desde el otro lado de la pared. ¿Invitas o solo presumes? Levanté la vista y lo vi asomándose desde su propio balcón, con los codos apoyados en la baranda. Depende, respondí sonriendo. ¿Eres de los que toman el café con demasiada azúcar? Soy de los que creen que el café es mejor sin azúcar. Levanté una ceja. Me sorprende, Lucas. Pensé que serías del tipo que necesita al menos 3 sobres de azúcar y leche con vainilla. Él puso una expresión ofendida. Eso es un insulto. Tal vez. Entonces invítame un café y dime qué más crees que no sé hacer bien. Terminé invitándolo. Y por primera vez, Lucas entró en mi apartamento. Se sentó en una de las sillas con la naturalidad de quien ya ha estado ahí muchas veces y empezó a mirar alrededor. Está ordenado. Muy de Sara. ¿Qué significa eso? Meticuloso. Todo en su lugar. Cada cosa pensada con detalle. Eso suena como un cumplido. Lo es. Pero dime, ¿qué hace una chica tan organizada como tú aquí? Siempre te imaginé como una científica o algo así. Me sorprendió la precisión de su comentario. Lo miré por encima de mi taza. Estuve cerca. Casi me fui al extranjero a hacer un posgrado, pero decidí quedarme. Lucas ladeó la cabeza. ¿Por qué? Mi primer instinto fue cambiar de tema, pero algo en su mirada me hizo sentir que sería inútil mentir. Por razones equivocadas. Él no insistió, pero su expresión cambió, como si hubiera entendido más de lo que yo misma estaba diciendo. Decidí mover la conversación a algo más ligero. Por cierto, este fin de semana hay una fiesta. ¿Te gustaría venir? Lucas arqueó una ceja. ¿Me estás invitando a una fiesta? No te emociones demasiado. Es solo una reunión con algunos conocidos. ¿Habrá alcohol? Rodé los ojos. Lucas, bien. Acepto la invitación. ¿Tengo que llevar algo? Solo a ti mismo. Vaya, qué suerte la mía. Su tono me hizo fruncir el ceño. No pareces muy entusiasmado. Depende. ¿Habrá juegos ridículos como verdad o desafío? Me reí. Lo más probable. Lucas me miró con una expresión calculadora y luego sonrió. Entonces puede que valga la pena. ¿Por qué lo dices así? Digamos que tengo curiosidad por ver cómo te desenvuelves en un juego como ese. Lo miré con los ojos entrecerrados. No me subestime. Nunca. Me bebí el último sorbo de café y lo miré fijamente. Si me desafían a besar a alguien, prometo elegirte a ti solo para fastidiarte. Lucas apoyó un codo en la mesa y sonrió lentamente. Promesa, Sara. No respondí. Algo en su tono, en la forma en que me miraba, hizo que el aire entre nosotros cambiara ligeramente. No le di importancia, por ahora. Lo que no sabía era que, en la fiesta, Lucas haría algo que no solo cambiaría la dinámica de la noche, sino que lo cambiaría todo. Cuando llegamos a la fiesta, el lugar ya estaba lleno de gente. Reconocí varias caras conocidas, compañeros de la facultad, amigos en común con Mark y Ashley, y algunas personas que solo veía en este tipo de reuniones. Lucas entró con la misma seguridad relajada con la que hacía todo. Vestía una camisa negra arremangada y jeans oscuros, lo que le daba un aire despreocupado pero llamativo. Lo noté porque no fui la única que lo hizo. Un grupo de chicas lo miró con curiosidad cuando pasamos junto a ellas. «No me dijiste que esta sería una fiesta universitaria», comentó Lucas en voz baja, inclinándose un poco hacia mí. «No lo es», respondí en el mismo tono, «solo que algunas personas aquí nunca superaron esa etapa». Lucas soltó una risa baja, y me siguió mientras me dirigía a la mesa donde estaban las bebidas. Tomé un vaso y me serví algo sin prestar mucha atención. Bueno, mira quién apareció. Reconocí esa voz al instante. Mark. Me giré lentamente y lo vi ahí, con un vaso en la mano y una expresión de falsa indiferencia. Sus ojos pasaron de mí a Lucas con evidente desconfianza. «¿Y tú eres?», preguntó, mirándolo de arriba abajo. Lucas sonrió con calma y tendió la mano. Lucas, un viejo amigo de Sara. Mark tardó un segundo en aceptarla. No era difícil notar la tensión en su mandíbula. «Viejo amigo, ¿eh?», repitió, soltando su mano después de un apretón breve. «Así es», confirmó Lucas con un aire despreocupado. Mark me miró. «No mencionaste que vendrías con alguien». «No sabía que tenía que darte explicaciones», respondí con una sonrisa cortés. Mark apretó los labios, pero antes de que pudiera decir algo más, Ashley apareció a su lado, agarrándolo del brazo con su sonrisa dulce de siempre. «Sara, qué sorpresa verte aquí». Por supuesto, ella también estaba ahí. Miré el anillo en su mano, y luego a Mark. No me sorprendió en lo más mínimo que él la hubiera traído. «Ashley», dije con tono neutral. Lucas, que había permanecido en silencio hasta ahora, metió las manos en los bolsillos y me miró con una media sonrisa. «¿Amigos tuyos?». «Algo así», dije sin dar más detalles. Ashley miró a Lucas y luego a mí con curiosidad, pero antes de que pudiera hacer preguntas, alguien gritó desde el otro lado de la sala. «¡Hagamos un juego!». Sentí a Mark tensarse a mi lado. «¿En serio?», pregunté. «¿No hemos superado ya esta fase?». «Vamos, Sara», insistió alguien más. «Solo por diversión». «Sí, Sara»,
se unió Ashley con una sonrisa maliciosa. Solo es un juego. Mi instinto me dijo que esa mujer tenía un plan. Lucas me miró con una ceja arqueada. ¿Esto es algo común en sus fiestas? Demasiado común, murmuré. Pero en lugar de negarme, me senté en la ronda junto con todos los demás. Lucas lo hizo a mi lado. Mark se sentó frente a mí, y Ashley, como era de esperarse, se acomodó justo a su lado. El juego empezó de manera inocente. Preguntas aburridas, desafíos tontos, nada fuera de lo común. Pero entonces, cuando le tocó el turno a Lucas, alguien dijo con una sonrisa socarrona: «Te reto a besar a la chica más guapa de la sala». El ambiente cambió al instante. Sentí la tensión en el aire, el murmullo de la gente, y la mirada de Mark clavada en mí. Lucas, sin embargo, no parecía afectado. Simplemente giró la cabeza, observando a su alrededor con una expresión considerada. «La chica más guapa, ¿eh?» «Sí», confirmó el que lo había retado, con una sonrisa expectante. Lucas asintió con calma, y entonces giró hacia mí y, sin dudarlo, me besó. La gente se quedó en silencio durante un segundo. Luego hubo un murmullo sorprendido, seguido de algunas exclamaciones. El beso no fue exagerado ni invasivo. Fue pausado, pero seguro, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Cuando se separó, sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos vi algo indescifrable, pero no tuve tiempo de analizarlo, porque Mark se levantó de golpe. «¿Qué demonios fue eso?» Todos se callaron. Ashley se tensó a su lado, y yo sentí que su agarre en su vaso se endurecía. Mark me miró con incredulidad. «Sara es mi novia», soltó con voz dura. Me quedé mirándolo por un par de segundos, sin emoción. Lucas, a mi lado, dejó escapar una risa baja. «¿Tu novia?» Me puse de pie con calma y sacudí la cabeza. «No, Mark, ya no lo soy. Nuestro noviazgo terminó cuando besaste a Ashley». Mi tono fue tan firme y seguro que incluso él pareció quedarse sin palabras. Ashley, a su lado, se encogió un poco. Mark apretó los puños. «Sara, podemos hablar de esto». «No», lo interrumpí con firmeza. «No hay nada más que hablar». Y, sin más, tomé la mano de Lucas y me dirigí hacia la puerta. Salimos bajo la mirada atónita de todos. Esa noche, dejé atrás lo que quedaba de mi pasado con Mark. Lo que no sabía era que, en la puerta de mi casa, Lucas y yo tendríamos una conversación que cambiaría aún más las cosas. El aire nocturno se sentía más frío de lo normal cuando Lucas y yo salimos de la fiesta. A pesar del murmullo de la gente detrás de nosotros y del sonido de la música amortiguado por las paredes, todo parecía repentinamente lejano, como si mi mente todavía estuviera procesando lo que acababa de pasar. Lucas no dijo nada mientras caminábamos en silencio por la calle, aún con su mano sujetando la mía. No la apretaba demasiado, pero tampoco la soltaba, y yo tampoco lo hice. No fue hasta que llegamos al edificio y nos detuvimos en la puerta que finalmente rompió el silencio. «No sabía que aún estabas con él». Su voz no era acusatoria, pero sí tenía un tono serio que no le había escuchado antes. Me giré para mirarlo y vi que su expresión era más contenida de lo habitual. Lucas siempre parecía tener una sonrisa o un comentario listo, pero ahora solo me miraba con algo parecido a la cautela. «No lo estoy», respondí con calma. Lo que dijo Mark fue una mentira. Lucas inclinó un poco la cabeza. «Entonces, ¿por qué reaccionó así?» Crucé los brazos y solté un suspiro. «Porque Mark es un idiota». Lucas dejó escapar una risa baja, pero no apartó la mirada de la mía. Esperaba algo más. Dudé por un momento, pero luego decidí que no tenía nada que ocultar. Tuvimos una relación larga, de esas en las que das todo por la otra persona y no recibes lo mismo a cambio. Jugueteé con la manga de mi chaqueta, sintiéndome extrañamente expuesta, pero lo dejé el día de mi cumpleaños. Lucas frunció el ceño. «¿Por qué?» Lo miré directamente a los ojos. «Porque me engañó con Ashley». El silencio entre nosotros se volvió más pesado. Lucas respiró hondo y se pasó una mano por el cabello. «Vaya, sí. ¿Y todavía creía que seguían juntos?» Me encogí de hombros. Mark nunca aceptó que lo nuestro terminó. No del todo. Creo que en su cabeza, yo seguiría ahí para cuando él decidiera que me quería de vuelta. Lucas apoyó un hombro contra la pared y me observó con atención. «Entonces, ¿lo de esta noche fue tu forma de dejarlo claro?» No pude evitar soltar una pequeña risa. «No fue planeado, pero funcionó». Lucas asintió lentamente, como si procesara mis palabras. Luego me miró con esa intensidad suya que empezaba a resultarme peligrosa. «Cuando me retaron, no había otra opción para mí, Sara». Mi corazón dio un pequeño brinco, pero me obligué a mantenerme firme. «¿No?» Lucas negó con la cabeza. «No». El aire entre nosotros cambió. Algo en su tono, en la forma en que sus ojos oscuros me estudiaban, me hizo sentir como si el suelo bajo mis pies se volviera inestable. No supe qué responder. Por suerte, él sonrió de lado y desvió la mirada, aligerando la tensión. «Pero oye, si Mark viene a golpearme por besarte, me avisas. No quiero arruinar mi nuevo departamento con sangre». Reí, sacudiendo la cabeza. «Dudo que haga algo. Su ego está demasiado herido como para actuar con lógica». Lucas sonrió, pero luego su expresión se suavizó. «Sara, lo que pasó en la fiesta, lo que te hizo
Lo siento, parpadeé, sorprendida por su tono sincero. No tienes que sentirlo, no fue tu culpa. Tal vez no, pero me molesta que alguien te haya tratado así. Su honestidad me desarmó. Mark nunca hablaba así. Siempre tenía una justificación, una excusa, no es para tanto. Lucas, en cambio, simplemente lo dijo, y algo en mí se aflojó. Bajé la mirada y respiré hondo. Gracias. Él asintió, pero no dijo nada más. Solo se quedó ahí, mirándome como si intentara leer algo en mi rostro que yo aún no estaba lista para revelar. Después de un par de segundos, sonrió. Buenas noches, vecina. Buenas noches, Lucas. Lo vi entrar a su departamento, y cuando cerré la puerta del mío, me apoyé contra ella y cerré los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía rota, me sentía liviana. Lo que no sabía era que esta era solo la primera de muchas noches en las que Lucas encontraría la forma de hacerme sentir así. El aire nocturno se sentía más frío de lo normal cuando Lucas y yo salimos de la fiesta. A pesar del murmullo de la gente detrás de nosotros y del sonido de la música amortiguado por las paredes, todo parecía repentinamente lejano, como si mi mente todavía estuviera procesando lo que acababa de pasar. Lucas no dijo nada mientras caminábamos en silencio por la calle, aún con su mano sujetando la mía. No la apretaba demasiado, pero tampoco la soltaba, y yo tampoco lo hice. No fue hasta que llegamos al edificio y nos detuvimos en la puerta que finalmente rompió el silencio. No sabía que aún estabas con él. Su voz no era acusatoria, pero sí tenía un tono serio que no le había escuchado antes. Me giré para mirarlo y vi que su expresión era más contenida de lo habitual. Lucas siempre parecía tener una sonrisa o un comentario listo, pero ahora solo me miraba con algo parecido a la cautela. No lo estoy, respondí con calma. Lo que dijo Mark fue una mentira. Lucas inclinó un poco la cabeza. Entonces, ¿por qué reaccionó así? Crucé los brazos y solté un suspiro. Porque Mark es un idiota. Lucas dejó escapar una risa baja, pero no apartó la mirada de la mía. Esperaba algo más. Dudé por un momento, pero luego decidí que no tenía nada que ocultar. Tuvimos una relación larga, de esas en las que das todo por la otra persona y no recibes lo mismo a cambio. Jugueteé con la manga de mi chaqueta, sintiéndome extrañamente expuesta, pero lo dejé el día de mi cumpleaños. Lucas frunció el ceño. ¿Por qué? Lo miré directamente a los ojos, porque me engañó con Ashley. El silencio entre nosotros se volvió más pesado. Lucas respiró hondo y se pasó una mano por el cabello. Vaya, sí. ¿Y todavía creía que seguían juntos? Me encogí de hombros. Mark nunca aceptó que lo nuestro terminó. No del todo. Creo que en su cabeza yo seguiría ahí para cuando él decidiera que me quería de vuelta. Lucas apoyó un hombro contra la pared y me observó con atención. Entonces, ¿lo de esta noche fue tu forma de dejarlo claro? No pude evitar soltar una pequeña risa. No fue planeado, pero funcionó. Lucas asintió lentamente, como si procesara mis palabras. Luego me miró con esa intensidad suya que empezaba a resultarme peligrosa. Cuando me retaron, no había otra opción para mí, Sara. Mi corazón dio un pequeño brinco, pero me obligué a mantenerme firme. ¿No? Lucas negó con la cabeza. No. El aire entre nosotros cambió. Algo en su tono, en la forma en que sus ojos oscuros me estudiaban, me hizo sentir como si el suelo bajo mis pies se volviera inestable. No supe qué responder. Por suerte, él sonrió de lado y desvió la mirada, aligerando la tensión. Pero oye, si Mark viene a golpearme por besarte, me avisas. No quiero arruinar mi nuevo departamento con sangre. Reí, sacudiendo la cabeza. Dudo que haga algo. Su ego está demasiado herido como para actuar con lógica. Lucas sonrió, pero luego su expresión se suavizó. Sara, lo que pasó en la fiesta, lo que te hizo... Lo siento, parpadeé, sorprendida por su tono sincero. No tienes que sentirlo. No fue tu culpa. Tal vez no, pero me molesta que alguien te haya tratado así. Su honestidad me desarmó. Mark nunca hablaba así. Siempre tenía una justificación, una excusa, no es para tanto. Lucas, en cambio, simplemente lo dijo, y algo en mí se aflojó. Bajé la mirada y respiré hondo. Gracias. Él asintió, pero no dijo nada más. Solo se quedó ahí, mirándome como si intentara leer algo en mi rostro que yo aún no estaba lista para revelar. Después de un par de segundos, sonrió. Buenas noches, vecina. Buenas noches, Lucas. Lo vi entrar a su departamento, y cuando cerré la puerta del mío, me apoyé contra ella y cerré los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía rota, me sentía liviana. Lo que no sabía era que esta era solo la primera de muchas noches en las que Lucas encontraría la forma de hacerme sentir así. ¿Te gustó? Avanzo al capítulo 5. Voce dice, ok, o ChatGPT dice, voy a continuar con el capítulo 5. Conversaciones nocturnas. Capítulo 5. Conversaciones nocturnas. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. No recibí mensajes de Mark, ni intentos de hablar conmigo en la facultad. Nada. Era como si, después de lo que pasó en la fiesta, finalmente hubiera entendido que no tenía más control sobre mí. Y, por primera vez, no me importó en absoluto. En cambio, mi atención estaba en otra parte. Lucas. Desde aquella noche en la que me acompañó a casa, algo entre nosotros había cambiado. No fue algo drástico o evidente, sino más bien un pequeño ajuste en la forma en que nos mirábamos, en los silencios que se prolongaban más de lo necesario, en los roces accidentales que no eran del todo accidentales. Nos veíamos casi a diario, a veces en el pasillo, a veces en el ascensor, a veces en el balcón cuando yo salía a tomar aire y
lo encontraba sentado en el suyo, con una cerveza en la mano y la misma sonrisa despreocupada de siempre. «Si sigues mirándome así, voy a pensar que te gusta mi balcón más que el tuyo», dijo una noche, mirándome de reojo mientras apoyaba los brazos en la baranda. Me reí, fingiendo que no lo había estado observando. «Tal vez el tuyo tiene mejor vista». Lucas arqueó una ceja. «Dudo que mi vista sea mejor que la tuya». Hubo una pausa. Luego su sonrisa se amplió como si acabara de darse cuenta del doble sentido de sus palabras. «Digo, en términos arquitectónicos». «Claro», dije rodando los ojos. «En términos arquitectónicos». Se rió y dio un sorbo a su cerveza. «Deberías venir un día. Te debo un café». Levanté una ceja. «¿Y eso por qué?» «Porque la última vez que tomamos café juntos, hablaste demasiado de ti y yo nada de mí. No es justo». Lo miré con escepticismo. «¿Desde cuándo eres una persona justa?» «Desde que me mudo al lado de una mujer que parece obsesionada con llevar la cuenta de todo». «No llevo la cuenta de todo». «Ajá. Dime que no tienes un sistema para organizar tu nevera». Me quedé en silencio. Lucas sonrió como si hubiera ganado. «Te lo dije, eso no prueba nada. Prueba que eres meticulosa hasta para las cosas más tontas». No pude discutir con eso, así que simplemente suspiré y lo miré con fingida exasperación. «Bien, ¿cuándo quieres pagar tu deuda?» Lucas se quedó pensativo un segundo. Luego miró su apartamento y se encogió de hombros. «¿Ahora? ¿Ahora? Sí. ¿Por qué no?» Miré la hora en mi teléfono. Eran casi las 11 de la noche. «Es un poco tarde para café. Entonces será té, o whisky, o lo que quieras». Lo pensé por un momento. Antes, si un hombre me hubiera invitado a su casa a esas horas, habría dicho que no sin dudarlo. Pero con Lucas no sentía ninguna amenaza, ninguna incomodidad, solo curiosidad. «De acuerdo», dije finalmente. «Pero si me das té con leche, me voy». «Demonios, justo iba a ofrecerte eso». Reí y caminé hacia su puerta. Por primera vez, crucé el umbral del apartamento de Lucas. Su espacio era exactamente como lo había imaginado. Un poco desordenado, pero acogedor. Cajas aún sin abrir en algunas esquinas. Libros apilados en la mesa. Un par de chaquetas colgadas en el respaldo de una silla. «Tienes mucho trabajo pendiente», comenté mirando las cajas. «Nah, me gusta así». «¿Te gusta vivir entre cartón?» Lucas se encogió de hombros. «Me gusta saber que puedo moverme en cualquier momento». Fruncí el ceño. «¿Planeas irte pronto?» «No, pero me gusta la idea de que nada me ata a un solo lugar». Me quedé en silencio un momento. Era una respuesta que no esperaba. «¿Nunca has querido echar raíces en algún sitio?» «No soy un árbol, Sara». Rodé los ojos. «Hablo en serio». Lucas dejó 2 tazas en la mesa y se sentó frente a mí. «No lo sé», admitió. «Supongo que siempre sentí que si me quedaba demasiado tiempo en un solo lugar, terminaría...». No terminó la frase. «¿Terminarías qué?» Lucas exhaló y sonrió con un deje de resignación. «No lo sé, tal vez sintiéndome atrapado». Entrecerré los ojos. «¿Alguna vez te has sentido atrapado?» Lucas sostuvo mi mirada por un segundo. Luego sonrió de lado. «¿Y tú?» Me tomó por sorpresa. «¿Qué? ¿Alguna vez te has sentido atrapada?» Mi primer instinto fue decir que no, que estaba bien, que todo estaba bajo control. Pero eso sería una mentira. Bajé la mirada y jugueteé con el borde de la taza. Sí. Lucas no pareció sorprendido. ¿Por qué? Porque tomé decisiones por las razones equivocadas. «Mark», lo miré. «Sí». Lucas asintió lentamente. «¿Te arrepientes?» Me quedé en silencio. Luego negué con la cabeza. «No». Lucas arqueó una ceja. «¿No? No, porque aunque fue difícil, aprendí algo». Lucas apoyó un codo en la mesa y sonrió apenas. «¿Y qué aprendiste?» Me incliné un poco sobre la mesa, mirándolo a los ojos. «Que nunca más voy a quedarme en un lugar donde no me valoren». Lucas no sonrió esta vez. Su expresión se volvió más seria. «Bien. ¿Bien qué?» «Bien por ti». Nos quedamos en silencio un momento. Luego, Lucas sonrió. «Pero dime, ¿qué tan mala eres en los juegos de mesa?» La pregunta me tomó desprevenida. «¿Juegos de mesa? Sí, tengo un ajedrez por ahí». «¿Y qué te hace pensar que soy mala en eso?» Lucas tomó su taza y bebió un sorbo antes de responder. «Instinto». Me reí. «Lucas, vas a lamentar desafiarme. Eso quiero verlo». Y así pasamos el resto de la noche, jugando ajedrez, bebiendo té y hablando de todo y de nada. Era extraño. No había presión, no había expectativas, solo compañía. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar, y eso era algo que ni siquiera sabía que necesitaba. El cambio en mi vida llegó de forma tan natural que no me di cuenta hasta que una mañana desperté y sentí que algo dentro de mí había cambiado por completo. No fue un evento dramático, ni un momento de revelación repentina. Fue más bien como quitarse un abrigo pesado después de años llevándolo puesto sin darse cuenta. Me sentía más ligera, tal vez porque, por primera vez en mucho tiempo, mi mente no estaba consumida por pensamientos de Mark, ni por la sombra de lo que había sido nuestra relación. Tal vez porque, cada vez que abría la puerta de mi apartamento, Lucas estaba allí, con una broma lista, con una taza de café extra o con una invitación para dar un paseo sin razón aparente. «¿Por qué siempre apareces en mi puerta?», le pregunté un día, cruzando los brazos. Lucas apoyó un hombro contra el marco y sonrió con tranquilidad. «Porque eres mi vecina. Hay otros vecinos. Sí, pero ninguno es tan entretenido como tú». Rodé los ojos, pero no pude evitar sonreír. Los días siguieron pasando, y sin darme cuenta, mi mundo dejó de girar alrededor de lo que había perdido, y comenzó a centrarse en lo que estaba ganando. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en la facultad, mi teléfono vibró con un correo que no esperaba.
Lo abrí y al leer el contenido, mi corazón dio un vuelco. Era una confirmación, mi aceptación oficial para un proyecto en el extranjero, el mismo que había rechazado meses atrás por Mark. La propuesta seguía en pie. Me quedé mirando la pantalla por un largo rato, sintiendo un torbellino de emociones. Antes, la idea de dejarlo todo y partir a otro país me habría aterrorizado. Ahora, lo único que sentía era emoción. Tomé una decisión en ese instante. Salí de la facultad y caminé hasta mi edificio con el correo aún abierto en mi teléfono, como si temiera que desapareciera si dejaba de mirarlo. Justo cuando subía las escaleras, Lucas salía de su apartamento con las llaves en la mano. «Vaya, qué sincronización», dijo al verme. «Iba a comprar algo de comida. ¿Te apuntas? Tengo que contarte algo», solté sin pensar. Lucas arqueó una ceja, pero se apoyó contra la pared con curiosidad. «Te escucho». Tragué saliva y levanté mi teléfono, mostrándole el correo. Me aceptaron en un proyecto en el extranjero. Lucas parpadeó un par de veces antes de enfocar la mirada en la pantalla. «Irlanda», leyó en voz alta. Vaya, no supe interpretar su reacción. «Lo rechacé la primera vez por Mark», dije, bajando el teléfono. «Pero ahora quiero hacerlo». Lucas me miró en silencio por unos segundos. Luego, sin previo aviso, sonrió. «Por supuesto que quieres hacerlo». Su respuesta me tomó por sorpresa. «¿Eso crees?» «No», dijo con esa expresión confiada suya. «Lo sé». Se cruzó de brazos y me miró con una especie de orgullo silencioso. «Siempre quisiste más, Sara. Solo que alguien te hizo creer que no lo merecías». Sus palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. «Siempre quisiste más». Sí, siempre lo había querido. Y ahora iba a tenerlo. Lucas sonrió de lado y me dio un leve empujón en el hombro. «Así que Irlanda, ¿eh? Supongo que tendré que buscar otra vecina a quien fastidiar». Por alguna razón, la idea me molestó más de lo que quería admitir. «Todavía no me voy», dije con una media sonrisa. «Lo sé, pero cuando lo hagas, quiero que te vayas sin arrepentimientos». Hubo un breve silencio entre nosotros, y por primera vez me pregunté si lo extrañaría cuando me fuera, pero no quise pensar en eso todavía. En su lugar, sonreí y empujé su brazo con suavidad. «¿Qué decías de comida?» Lucas dejó escapar una carcajada. «Voy a llevarte a un sitio que te va a encantar». Y con eso, me llevó a un restaurante pequeño y acogedor, donde pasamos la noche comiendo, riendo y, sin decirlo directamente, celebrando mi nuevo comienzo. Lo que no sabía era que mi decisión de irme pronto enfrentaría su primera gran prueba, porque Mark aún no había dicho su última palabra. No pasó mucho tiempo antes de que Mark reapareciera en mi vida. Lo supe en cuanto salí de la facultad y lo vi apoyado contra su auto, con los brazos cruzados y la mirada fija en mí. Mi primer instinto fue ignorarlo y seguir caminando, pero Mark no estaba dispuesto a dejarme pasar tan fácilmente. «Sara», llamó, enderezándose cuando me acerqué. No respondí, solo lo miré, esperando. Él soltó un suspiro y pasó una mano por su cabello, un gesto que conocía bien. Lo hacía cuando estaba frustrado, cuando las cosas no iban como él quería. «Necesitamos hablar». «No creo que haya nada que decir», respondí con calma. Mark frunció el ceño. «Por favor, ¿podemos ir a algún lugar más privado?» «No. Si tienes algo que decir, dilo aquí». Mark apretó la mandíbula. Odiaba cuando no tenía el control de la conversación. «Está bien», dijo finalmente. «Me enteré de lo de Irlanda». «Ah, así que de eso se trataba». ¿Y?» Mark me miró como si esperara que dijera algo más. «¿En serio lo vas a hacer?» «Sí». Su ceño se frunció aún más. «¿Así de fácil? ¿Solo te vas?» «No es fácil, Mark. Pero sí, me voy». Vi cómo sus manos se cerraban en puños a los lados de su cuerpo. «Sara, estás actuando como si todo lo que tuvimos no significara nada». Lo miré fijamente. «¿Tienes idea de cuántas veces me quedé por ti? ¿Cuántas oportunidades dejé pasar?» Mark abrió la boca, pero no tenía respuesta. «No estoy borrando lo que fuimos, Mark», continué, «pero tampoco voy a quedarme atrapada en algo que no me hace bien». Se pasó una mano por la cara, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «Sara, lo que pasó con Ashley fue un error». «No me importa». Mark me miró con incredulidad. «¿Cómo que no te importa?» Sonreí, pero no había calidez en mi expresión. «Porque ya no me importa tú». Algo en su rostro se rompió. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. No miedo de perderme, porque en el fondo, ya lo había hecho, sino miedo de aceptar que nunca me había tomado en serio hasta que fue demasiado tarde. Mark desvió la mirada y dejó escapar una risa baja y sin humor. «Esto tiene que ver con él, ¿verdad?» Sabía exactamente a quién se refería. «¿Lucas?» «Sí, ese tipo». Me encogí de hombros. «Lucas no tiene nada que ver con esto». Mark apretó los dientes. «Claro, y seguro el beso en la fiesta tampoco significó nada». Lo miré a los ojos. «Para ti, los besos no significan nada. ¿Por qué para mí tendrían que hacerlo?» Mark se quedó en silencio. Sabía que había ganado. Respiré hondo y tomé mi bolso con más firmeza. «Adiós, Mark. Cuídate». Di media vuelta y caminé hacia la calle. Mark no me siguió. No me gritó, porque esta vez, él era el que se quedaba atrás. El día que confirmé oficialmente mi viaje a Irlanda, algo dentro de mí cambió. Había pasado tanto tiempo dudando
pensando en los ¿qué pasaría si? En si estaba tomando la decisión correcta, pero en el momento en que envié el correo aceptando el proyecto, me di cuenta de lo simple que era. Era mi vida, y por primera vez era yo quien decidía qué hacer con ella. Después de la conversación con Mark, me di cuenta de que no tenía más pendientes con el pasado. Él ya no era parte de mi historia futura, y por primera vez me sentí completamente libre. Esa noche, estaba en mi apartamento, revisando detalles del viaje, cuando escuché un golpe en la puerta. Cuando abrí, Lucas estaba ahí, sosteniendo una bolsa de papel. «Te traje algo», dijo con una sonrisa ladeada. «¿Qué es?» Entró sin esperar invitación, y dejó la bolsa sobre la mesa. «Cena. Se supone que las personas que toman decisiones importantes necesitan comer bien». Lo miré con curiosidad mientras sacaba los envases. «¿Cómo supiste?» Lucas me lanzó una mirada divertida. «Sara, me habría enterado aunque no me lo hubieras dicho. La forma en que caminas, en que miras el teléfono, en que suspiras cada 5 segundos». Sonreí con suavidad. «¿Así que me observas?» Lucas se encogió de hombros. «Alguien tiene que hacerlo». Nos sentamos a comer, y por un rato, la conversación se mantuvo ligera. Hablamos de cosas sin importancia, de una película que él quería ver, de un cliente molesto con el que había tratado en su trabajo, de lo difícil que era encontrar buen café en la ciudad. Pero en algún momento, el tema inevitable surgió. «¿Cuándo te vas?», preguntó Lucas, con tono casual, pero sin mirarme directamente. Jugueteé con el tenedor antes de responder. «En unas semanas». Él asintió lentamente. «Bien, bien». Lucas levantó la vista y sostuvo mi mirada. «Sí, bien, porque esto es lo que querías, ¿no?» Sentí un nudo en la garganta. «Sí». Lucas sonrió, pero esta vez fue una sonrisa más contenida. «Entonces no hay nada más que decir». Pero sí lo había. Había mucho que decir. Sobre cómo su presencia en mi vida había cambiado cosas que no esperaba. Sobre cómo su apoyo, su humor, su forma de hacerme sentir ligera, habían significado más de lo que podía admitir. Pero no dije nada, y él tampoco. Solo seguimos comiendo, como si el tiempo no estuviera corriendo, como si ambos supiéramos que, en algún momento, ese tiempo se acabaría. Las últimas semanas en la ciudad pasaron más rápido de lo que esperaba. Entre empacar, organizar los documentos y despedirme de algunas personas, apenas tuve tiempo para procesar lo que realmente significaba irme, pero lo sabía. Sabía que era el final de una etapa. Mark intentó hablar conmigo una vez más, pero ya no tenía nada que decirle. Ashley dejó de mirarme con esa sonrisa condescendiente, como si finalmente entendiera que nunca tuvo poder sobre mí. Me despedí de mis colegas en la facultad, con abrazos y promesas de mantener el contacto, aunque ambos sabíamos que la mayoría quedaría en palabras. Pero había una persona de la que todavía no me había despedido, y el día antes de mi vuelo, cuando regresé a mi apartamento después de una última reunión con mi asesor, lo encontré ahí, sentado en los escalones frente al edificio. Lucas vestía una camiseta gris y jeans, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada perdida en el pavimento. Me detuve un segundo antes de acercarme. «¿Pensé que te habías olvidado de mí?», bromeé suavemente. Lucas levantó la vista y sonrió, pero había algo diferente en su expresión, algo que me hizo contener la respiración. «No podría olvidarme de ti tan fácil», dijo, poniéndose de pie. Nos quedamos ahí, en la entrada del edificio, mirándonos. Sabía que esta era nuestra despedida, pero no sabía cómo hacerla. Lucas fue el primero en romper el silencio. «¿Lista para irte?», tragué saliva. «Sí, bien», asintió lentamente. «Me alegra que lo hagas». Hubo una pausa. Sabía que él no era el tipo de persona que diría «te voy a extrañar» o «desearía que te quedaras», y me di cuenta de que tampoco quería que lo hiciera, porque si Lucas me pedía que me quedara, tal vez me haría dudar. Así que simplemente respiré hondo y forcé una sonrisa. «Voy a enviarte una postal desde Irlanda». Lucas sonrió de lado. «Si no lo haces, voy a tener que ir yo mismo a buscarte». «¿Lo harías?». Se encogió de hombros. «Tal vez». Sonreímos, pero ambos sabíamos que había algo más debajo de esas palabras. Me acerqué y lo abracé. Lucas tardó un segundo en reaccionar, pero cuando lo hizo, fue con firmeza. Sus brazos se cerraron alrededor de mí, y por un momento no hubo nada más que ese instante. «Cuídate», ¿sí?, susurré contra su hombro. «Siempre». Me separé antes de que el momento se alargara demasiado. Nos miramos una última vez, y luego, sin decir más, subí las escaleras. No miré hacia atrás, porque si lo hacía, tal vez me costaría más dejarlo atrás. Irlanda se convirtió en todo lo que imaginé y más. El proyecto era desafiante, el equipo de trabajo brillante y el cambio de ambiente me permitió ver las cosas con una claridad que antes no tenía. Dejé de preguntarme si había tomado la decisión correcta, porque cada día que pasaba, cada nuevo logro, cada momento de independencia me demostraba que este era el camino que siempre debí seguir. Pero algunas cosas nunca cambiaban. Lucas y yo seguíamos en contacto, aunque de forma esporádica. Mensajes cortos, fotos de lugares que él creía que me gustarían, algún que otro comentario sarcástico sobre lo mal que se me daba responder rápido. Nunca hablamos sobre nuestra despedida, nunca mencionamos lo que quedó en el aire, y tal vez por eso, cuando recibí su mensaje aquella noche, mi corazón latió más fuerte de lo esperado. «Lucas, estoy en tu ciudad. ¿Nos vemos?». Me tomó un segundo procesar esas palabras. Estaba aquí. No lo pensé 2 veces antes de responder. «Sara, dime hora y lugar». Cuando llegué al café que me indicó, lo vi antes de que él me viera a mí. Seguía igual, pero diferente. Su postura relajada, su
forma despreocupada de sostener la taza de café, la mirada atenta hacia la ventana, pero había algo en su expresión, algo más maduro, más intenso, como si él también hubiera cambiado en este tiempo. Cuando me acerqué, Lucas giró la cabeza y, al verme, sonrió. Vaya, dijo inclinándose hacia atrás en su asiento. No esperaba que llegaras antes que yo. Algunas cosas cambian, respondí, tomando asiento frente a él. Lucas me miró por un momento, evaluándome, como si intentara notar cada pequeño detalle de lo que había cambiado en mí. Te ves bien, dijo finalmente. Tú también, sonrió con su típica confianza. Lo sé, rodé los ojos y él rió. Por un rato, hablamos de todo y de nada, sobre mi trabajo, sobre sus proyectos, sobre lo ridículo que era el clima en esta ciudad. Pero entonces, en un momento de silencio, Lucas dejó la taza en la mesa y me miró directamente. ¿Eres feliz, Sara? La pregunta me tomó por sorpresa, no porque no supiera la respuesta, sino porque me di cuenta de que nunca antes me lo habían preguntado así. No con esa seriedad, no con esa intención. Sostuve su mirada y sonreí. Sí, Lucas asintió lentamente. Bien, hubo un silencio. El tipo de silencio que no incomoda, pero que deja espacio para que algo más se diga. ¿Y tú? Pregunté suavemente. Lucas sonrió, pero esta vez no fue una sonrisa despreocupada. Fue algo más sincero. Estoy aquí y no supe si hablaba de la ciudad o si hablaba de nosotros, pero cuando tomó mi mano sobre la mesa, no necesité más respuestas. A veces, la vida te da una segunda oportunidad en el momento justo, y esta vez estaba lista para tomarla. Años después, cuando me detenía a mirar mi vida, me daba cuenta de algo que antes parecía imposible. Había conseguido todo lo que soñé y más. El sol de la mañana entraba por los ventanales de nuestro apartamento en Dublín. La ciudad aún estaba tranquila, con el sonido lejano de la vida comenzando en las calles. Nuestra ciudad. Cerré la laptop después de revisar los últimos correos. Mi trabajo como investigadora en el proyecto me había llevado lejos, más lejos de lo que alguna vez pensé que llegaría. Había conferencias, publicaciones, reconocimiento. Y lo mejor de todo, lo hacía porque amaba mi trabajo, no porque necesitara probarle algo a alguien. Escuché movimiento detrás de mí y sonreí antes de girarme. Lucas estaba apoyado contra el marco de la puerta, despeinado, con una taza de café en la mano y una expresión soñolienta pero satisfecha. ¿Desde cuándo estás despierta?, preguntó con voz ronca. Me levanté de la silla y caminé hacia él, deslizándome entre sus brazos sin decir nada. Él dejó la taza en la mesa y me abrazó sin pensarlo. Desde hace rato, murmuré contra su pecho. Lucas dejó escapar un suspiro teatral. No entiendo cómo alguien puede ser tan productiva a esta hora. Alguien tiene que hacerlo, respondí divertida. Sentí su risa vibrar contra mí antes de que depositara un beso en mi cabello. Yo soy productivo, protestó. Solo que no tan temprano. Sonreí y me aparté para mirarlo. Lucas también había encontrado su camino. Trabajaba en una firma de arquitectura, viajaba constantemente, y como siempre, parecía moverse por el mundo con la certeza de que todo le pertenecía. ¿En qué piensas? Preguntó acariciando distraídamente mi cintura. En nosotros. En cómo llegamos hasta aquí. Lucas me miró con una media sonrisa. Si hace unos años me hubieras dicho que terminaríamos aquí, juntos, ¿no me habrías creído? Lucas negó con la cabeza. No, pero me habría gustado saberlo. Lo miré fijamente, sintiendo cómo mi pecho se llenaba de algo cálido. Estamos aquí, dije suavemente, y eso es lo único que importa. Lucas inclinó la cabeza y me besó. Lento, seguro, como siempre, como la primera vez, como todas las veces desde entonces. Cuando nos separamos, su sonrisa era pura satisfacción. Entonces dime, doctora Sara, dijo con su tono burlón de siempre. ¿Qué haremos hoy? Rodé los ojos, fingiendo impaciencia. Primero vamos a desayunar. Ajá. Después puedes acompañarme al evento de esta tarde. Si hay comida gratis, me interesa. Le di un golpecito en el pecho, riendo. Era nuestra vida, no perfecta, pero nuestra. Y lo mejor de todo, era que no tuve que renunciar a nada para estar aquí. Lo elegí, nos elegimos, cada día, siempre. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en esta historia de crecimiento, segundas oportunidades y amor propio. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido como este. Déjame en los comentarios qué fue lo que más te gustó de la historia y qué final imaginaste para Sara y Lucas. Nos vemos en el próximo video.